Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de Cípate Curso, tarea 2, el cual es titulado Descifra lo desconocido, ecuaciones e inecuaciones en acción, del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, a cargo de mi persona, Juliet Suárez. Bueno, el objetivo es reconocer los elementos de la aritmética, el álgebra, junto con sus propiedades para el análisis y solución de ejercicios propuestos, contextualizados y ejercicios algebraicos. Dentro de los objetivos específicos, esta vez en este segundo encuentro, primero vamos a aplicar la fórmula general para solucionar ecuaciones de segundo grado, encontrando sus puntos de corte en el vértice horizontal, en el eje vertical y en el vértice. Segundo, determinar la solución de la inecuación con valor absoluto. Y tercero, desarrollar un ejemplo completo de los ejercicios 3 y 4 junto con su solución en GeoGebra. Les recuerdo que hasta la fecha, en la tarea número 2, faltan 14 días. Entonces, la idea es que esta semana, ya con la explicación, ustedes puedan subir al foro o realizar también esos ejercicios, el 3, 4 y 5, para subirlo al foro y sea retroalimentado. Así ya ustedes pues van corrigiendo de pronto si tienen algunas inconsistencias y le va quedando el trabajo ya ahí realizado. Les recuerdo de pronto a aquellos, si alguno es nuevo en entrar, acuérdense que la guía de donde están los ejercicios está aquí en el momento intermedio, tarea 2, guía de aprendizaje, le van a dar clic ahí y aquí se le va a despejar una ventana en donde van a encontrar anexo 1, ejercicios para resolver. Muy importante eso. Todavía de pronto hay algunos que están escogiendo letras y entonces puedan mirar los ejercicios para resolverlos. Les recuerdo, muchachos, la utilización del formato de presentación de la tarea 2 para subir los avances. El editor de ecuaciones es importante, además se va a tener en cuenta para el puntaje. En la rúbrica pues les aparece que el que utilice el editor de ecuaciones también se le va a poner un puntaje. ¿Cómo lo utilizan? Van a insertar y en la parte de símbolos le van a dar clic en ecuación. En la hoja de papel les va a salir, escriba aquí la ecuación y adicional, acá les van a salir unos símbolos que en las matemáticas se utilizan y nosotros podemos escogerlo. En el caso de que van a colocar una fracción, pueden utilizar, en esta parte les dice fracción, pueden utilizar cualquiera de estos motivos. Ustedes le dan clic aquí y les aparece la fracción. También hay otros, pero generalmente utilizamos nosotros el primero. Les recuerdo la parte de cómo colocar o cómo desarrollar el ejercicio en los bloques, en la parte del formato. En la parte de arriba donde dice presente aquí el enunciado, es simplemente colocar lo que manifiesta el ejercicio. Luego en el desarrollo del bloque 1, ahí sí es donde tienen que desarrollar paso a paso la solución del ejercicio. En este espacio donde dice la copia de pantalla desarrollado en GeoGebra, van a colocar, luego de que usted desarrolló en GeoGebra la función, el ejercicio, entonces va a colocar aquí el pantallazo. Al final dice, redacte en el espacio inferior la respuesta en lenguaje natural. Quiere decir, si usted halló que X, hablando ahora del bloque 3, si usted observó que en X le dio un valor y en Y le dio otro valor y que en el eje horizontal le dio tal valor, entonces usted coloca ahí en el eje horizontal me dieron tales valores, en el eje vertical y en el vértice me dieron tal valor. Total es comunicarlo de manera de lenguaje natural, así como ahora mismo nos estamos comunicando. Ahí les doy el ejemplo. En este caso les coloqué el ejemplo
del primer bloque. Aquí fueron, la cantidad de canicas es de 3 unidades. Ok, como ya en el anterior encuentro hablamos sobre el bloque 1 y el bloque 2, esta vez pues enseguida vamos a comenzar con el bloque 3, que se trata sobre ecuaciones de segundo grado. Entonces, las ecuaciones de segundo grado también son llamadas ecuaciones cuadráticas y son aquellas que tienen la fórmula general. Observen acá. Acá tenemos de color rojo el término cuadrático, que significa A, B y C, primero que todo, son números reales que pueden ser positivos o negativos. Entonces, este específicamente que está en rojo se le llama término cuadrático porque su incógnita está elevada a la 2. Luego, el segundo término, que se llama lineal, su incógnita está elevado a la 1 y por eso se le denomina término lineal. El tercer término se le llama término independiente. En esta no hay ninguna incógnita. A veces, por lo general, nosotros comenzamos con esa letra C para poder despejar. Entonces, la letra A no debe ser igual a 0, porque si no sería de primer grado. Ejemplos de estas ecuaciones de segundo grado. Están 3x a la 2 más 5x más 8. Miren que aquí está en positivo y este está en negativo. Sin embargo, tienen la misma estructura. Primero una x a la 2, luego una x y luego sin incógnita. Para darle solución a esas ecuaciones de segundo grado, nosotros tenemos que utilizar la fórmula cuadrática, que es esta. X igual a b menos b más menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4a por c sobre a la 2. Entonces, el término que está dentro de la raíz, esta parte de acá, se le llama discriminante y determina el tipo de soluciones. En otras palabras, determina la intersección con el eje X. Por eso es que nosotros utilizamos esta fórmula. Esa nos va a dar la intersección por donde pasa la línea del vértice, la línea de la parábola, perdón, sobre el eje X. Entonces, si ese discriminante es mayor que 0, significa que dos soluciones reales distintas, es decir, que corta el eje X en 2 puntos. Pero si ese discriminante es igual a 0, nos dice que es una solución real, es decir, que corta el eje en un solo punto. Si esa discriminante es menor que 0, entonces dos soluciones complejas. Es una raíz negativa. Quiere decir que no corta en el eje X. Entonces, miren. Acá está la gráfica de la ecuación de segundo grado, que generalmente es una parábola. Nosotros, pues, luego que coloquemos esta ecuación en el software de GeoGebra, nos va a aparecer una parábola de esta forma o de esta forma. Ahora les muestro por qué nos saldría hacia arriba o hacia abajo. Entonces nos dicen que cuando el término cuadrático es positivo, o sea, este que está aquí, donde es positivo, siempre va a ser hacia arriba. También nos dicen que si el término de A es mayor que 0, es decir, cuando son números positivos, nos va a dar entonces que la parábola va a estar abierta hacia arriba. Ejemplos de esto, miren acá que estos A está positivo. Como está positivo, entonces la parábola va hacia arriba. En el caso de que A sea menor que 0, es decir, mirándolo pues desde dentro del plano cartesiano, si es menor, quiere decir que los números tienen un término o un signo negativo. Por lo tanto,
esa parábola va a estar abierta, pero hacia abajo, como está aquí. Ejemplos de esto, miren que en este caso, en estas ecuaciones, el 3 está negativo, aquí también está negativo. Por lo tanto, arrojan gráficamente de esa forma. Teniendo en cuenta el vértice pues sí lo vamos a encontrar pues, al final ya de esa parábola. También tienes unos puntos y que también nosotros lo podemos buscar. En este caso, cuando el término es positivo, el vértice lo vamos a encontrar en la parte de abajo. Y cuando es negativo, pues lo vamos a encontrar en la parte de arriba. El vértice es el punto más bajo mínimo. Entonces, si A es mayor que 0 o es más alto máximo, si A es menor que 0. Ok, entonces vamos a desarrollar un ejemplo para ir haciéndolo poco a poco. El ejercicio 1, dada la siguiente ecuación cuadrática. Entonces, aquí logramos observar que está 5x a la 2 más 8x menos 4. Entonces, ¿qué vamos a determinar con ese ejercicio? Primero, la solución de la ecuación o puntos de corte con el eje horizontal. Segundo, puntos de corte con el eje vertical y vértice. Y tercero, vamos a utilizar el software para graficar la función cuadrática y verificar que la solución del literal 1 encontrada analíticamente es correcta. Generalmente en el software, pues nosotros vamos a observar son los puntos de corte en el eje horizontal. Ok, entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, vamos a comenzar a resolver el punto 1. Primero, para hallar esos puntos de corte tenemos que utilizar una ecuación, pero primero vamos a identificar los coeficientes. Entonces, este sería A, este sería B y este sería C. Entonces, la letra A vendría siendo 5. Bueno, listo, perdón. Sigamos. Entonces, en la A nos va a dar igual a 5. La B nos va a dar igual a 8. Y la C nos va a dar igual a menos 4. Entonces, teniendo ya claro cuáles son los coeficientes, vamos a aplicar la fórmula general, que vendría siendo esta que les mostré ahorita. Entonces, vamos a comenzar a sustituir los valores. Entonces, comenzamos que aquí dice menos B y la B es 8, entonces voy a comenzar. Menos 8, aquí B a la 2, entonces sería 8 a la 2, menos 4, coloco lo que significa A, que vendría siendo el 5, y luego coloco lo que significa C, que es el menos 4, sobre 2 por A, que en este caso es 5. A partir de ahí, pues comienzo a desarrollar las diferentes operaciones. Voy a comenzar entonces multiplicando 2 veces 8. Entonces, 8 por 8 sería 64. Luego, ¿qué pasa aquí? Aquí voy a hacer la respectiva operación. 4 por 5, 20. Y me da menos 20. Luego, acá me va a dar menos 4. Entonces, menos por menos, más. Voy a multiplicar ese 20 por el 4 y me va a dar 80. Entonces, este más es porque tengo que multiplicar menos por menos, más. Luego, voy a mirar lo que está acá abajo en el denominador y me dicen que tengo que multiplicar 2 por 5, 10. Sigo con terminar de resolver las operaciones que están aquí. Y entonces sumo 64 más 80 me va a dar igual a 144. Ya estando aquí, entonces yo puedo ya comenzar a, digamos que ahí ya lo voy a dividir. Aquí nosotros tenemos dos signos, ¿verdad? Hay un positivo y un negativo. Entonces, primero lo voy a hacer con el positivo y luego lo voy a hacer con el negativo porque son dos diferentes. Perdón, primero realizamos la raíz cuadrada de 144.
nos va a dar 12. Y ahorita sí, pues tenemos ya lo más mínimo y podemos hacer las respectivas dos soluciones para hallar las dos x, porque esa parábola pasa por dos puntos del eje x. Entonces, si lo realizamos nosotros primero con la suma, pues entonces realizamos aquí la operación de menos 8 más 12, me da igual a 4. Sobre 10, 10. Luego, pues hacemos la mitad de 4, 2, y la mitad de 10, 5. Nosotros podemos hacer la respectiva división y nos da 0,4. Sin embargo, si colocamos menos 12, pues nos va a dar otro valor. Entonces ya aquí pues sumamos y le ponemos el mismo valor negativo, colocamos el 10 y podemos nosotros también dividir y nos va a dar menos 2. Entonces, miren, acá tenemos aquí ya tenemos los dos puntos de corte con el eje horizontal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profe, lo que más o menos no entendí bien No, fue profe, todo bien. Bueno, entonces ese es el primer paso que nosotros tenemos que desarrollar. Miren que acá también, pues, los colocamos como tal los resultados y acá podemos nosotros hasta comprobarlo. Entonces, vamos a colocar en el eje, en una X colocamos el 0,4, en el otro también, y miramos a ver cómo nos da, y realmente pues hay una comprobación. Asimismo lo hacemos con el menos 2. Ahorita vamos a mirar el punto de corte con el eje vertical y el vértice. Resulta que siempre, para hallar el punto de corte del eje vertical, siempre X es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en nuestra ecuación cuadrática, donde va X, le colocamos 0 para hallar nuestro eje vertical, que vendría siendo la Y. Entonces, comenzamos a realizar las respectivas operaciones. Pues obviamente cuando multiplicamos 2 veces 0 nos va a dar 0 y 0 por 5 nos va a dar 0. Igual 8 por 0 nos va a dar 0, quedándonos esto eliminado y nos va a quedar el menos 4. Entonces ya tenemos que el eje Y, teniendo en cuenta el eje vertical que es el 0, el otro eje o el otro punto de corte vendría siendo menos 4. Entonces, como siempre va a ser 0, uno de los puntos de corte va a ser 0, el otro sería menos 4, que es el que acabamos de encontrar teniendo en cuenta que tenemos que reemplazar en esta X el 0. Para hallar el vértice de la parábola, tenemos que tener presente esta ecuación. Tenemos que desarrollarla, que es Bx igual a menos B sobre 2A. Esa es la ecuación que nosotros necesitamos para hallar en los puntos de vértice. Entonces, tenemos presente nuevamente que A es igual a 5, o sea, y B es igual a 8. Entonces, vamos a realizar la respectiva ecuación. Entonces, 8 sobre 2. Aquí reemplazamos A por el 5. Multiplicamos 2 por 5, 10. Aquí también realizamos la mitad de 8, 4, la mitad de 10, 5. Y ahorita sí nosotros podemos realizar la respectiva división. Nos va a quedar menos porque venimos desde este menos desde hace rato. Entonces sería menos 0,8. ¿Cómo hallamos el segundo punto? Para hallar el segundo punto, pues tenemos en cuenta este valor que nos dieron, ese 0,8. Ese 0,8 nosotros lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación cuadrática buscando el otro vértice Y. Entonces, en esta X vamos a colocar el menos 0,8. Comenzamos a hacer las respectivas operaciones. Acá nos dan 3,2. Acá multiplicamos, nos da 6,4 y el último, menos 4. Aquí entonces sí ya podemos realizar nuestra respectiva restas y sumas. Y nos da menos 7,2.
teniendo como vértice entonces estos resultados, el menos 0,8 y el menos 7,2. Entonces, miren, digamos que eso es un paso a paso que nosotros debemos realizar para obtener esos resultados. La otra parte es utilizar el software. Bueno, precisamente aquí les muestran que ustedes deben utilizar el software, pero para hallar los puntos de corte del eje X, ¿sí? En esta imagen, pues se puede visualizar que también se puede hallar por los otros puntos con el eje Y y el vértice, pero ustedes pues les dicen apropiadamente que nada más con los puntos de corte del eje X. Entonces, miren, antes de hacerlo, para que ustedes también lo observen cómo se realiza en GeoGebra, aquí les dice puntos de corte con el eje X, para que ustedes observen. El primero, que es 0,4. Miren que en esta parábola pasa por el eje X y que sí efectivamente pasa por aquí, por el punto de corte de 0,4. Y el otro, que es el X2, pasa por el otro punto que vendría siendo menos 2. El otro punto de corte con el eje Y, cuando yo les hablaba de 0, es toda esta línea. Y 0 y menos 4. Y miren qué pasa efectivamente por el eje Y aquí en el menos 4. Y en el vértice siempre se toma más que todo el menos 7,2, que miren que aquí está en este punto. Entonces, esto prácticamente nos ayuda a visualizar que si realmente lo obtuvimos de buena forma. Sin embargo, acá yo puedo ir acá a GeoGebra y vamos a colocarlo. A veces ustedes no les muestran y aquí nosotros tenemos unos punticos, si lo ven como un teclado. Y aquí vamos a comenzar a colocar. Ejemplo, nuestra ecuación era 5. Entonces, miren que aquí está la X y aquí está para colocarlo al cuadrado. Más 8X. Miren que ya se va formando. Menos 4. Vale, enter. Y miren que ya ahí se nos forma nuestra parábola. Vamos a mirar. Acá nuestro comando es interseca. Pero vamos a tener en cuenta el que nos dice interseca objeto, objeto, punto de intersección, porque este es el que nos va a dar nuestro punto. Entonces, en este caso, nuestra ocasión nos está diciendo que la está identificando como una F. Entonces, nosotros vamos a colocarle aquí una F. Luego avanzamos en el cursor, no le colocamos coma, solamente avanzamos, le damos clic ahí al lado y luego si colocamos eje con E mayúscula, la X también mayúscula, avanzamos a un lado y vamos a colocar 1 para que me manifieste el primero. Ahí le damos enter y miren que ahí nos dio el menos 2. Miren que aquí también nosotros podemos visualizar que pasa por el punto de corte del eje X el menos 2. Aquí nosotros también podemos comprobar que sí efectivamente pasa por el menos 2. Miren que nos dieron los valores menos 2. Se supone que el otro nos debe dar 0,4. Y vamos a mirar. Entonces ponemos interseca, objeto, objeto, índice de punto de intersección. Igual colocamos la F, pasamos, no colocamos coma, colocamos eje X porque es el otro punto de corte del eje X. Y en este caso le ponemos un 2 para saber cuál es el otro punto de corte. Y miren que nos da 0,4. Y ahí miren que enseguida se le pone el puntico por los dos lados. Si quieren lo pueden dejar hasta ahí porque realmente pues
les piden, según la guía, que sea esta ahí. Ustedes le toman un pantallazo y lo pegan en la respectiva espacio del bloque. Listo. Ok, este es otro ejemplo. Miren cómo está. X, 7x igual menos 4x a la 2 más 2. También hay que realizar, determinar los mismos puntos, la solución de la ecuación, punto de corte y el SOP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar, por decirlo así, organizar nuestra ecuación, porque aquí primero tenemos una lineal, el término lineal y aquí el término cuadrático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí 0 igual. Aquí está multiplicando, aquí hay una suma, menos por más, menos. Aquí es como subir un 1, entonces colocamos igual, 1 por 4, 4, x a la 2. Pero resulta que si la vamos a organizar enseguida, este término tenemos que colocarlo acá. Pero como está del otro lado del igual, está positivo y pasa a negativo, 7x. Luego, entonces viene nuestro término indeterminado, en donde vamos a multiplicar menos por más, menos, y aquí es como subir un 1, 1 por 2, 2. Entonces, quedándonos ahí nuestro término, nuestra ecuación cuadrática. Vamos a identificar entonces nuestros coeficientes. El A sería menos 4, el B sería menos 7 y nuestra C sería menos 2. Aplicamos nuestra fórmula general y comenzamos a sustituir valores. Aquí miren que aunque el A es menos 4, hay un error. Ah, no, perdón, es el B. El B es un menos 7, de igual forma también se le tiene en cuenta el menos que trae la fórmula general. Luego, entonces colocamos menos 7 a la 2, menos 4, entonces la A que vendrá siendo el menos 4 y la C que vendrá siendo el menos 2. Sobre 2 por menos 4. Comenzamos a realizar nuestros respectivos operaciones, comenzando aquí en la parte del radical. Entonces multiplicamos 2 veces 7 nos va a dar 49 y acá realizamos la respectiva operación y nos va a dar 32. Acá multiplicamos 2 por menos 4 nos va a dar menos 8. En este caso aquí hacemos la respectiva resta y nos da 17. Hacemos ahí el radical. Ah, bueno, ahí sí no nos genera porque nos da un decimal. Por lo tanto, aquí comenzamos a hacer las dos ecuaciones, una positiva y una negativa. Entonces, en la positiva realizamos los términos y nos da en el primer punto de corte menos 1,39 y en el segundo menos 0,36, aplicando esta de manera negativa. Lo realizamos acá para realizar la comprobación que nos dé 0. Aquí igual para hallar el punto de corte con el eje vertical y el vértice, en donde en ese corte para hallar el eje vertical, el X siempre va a ser 0, entonces ahí comenzamos a reemplazar, quedándonos entonces para el valor de Y el menos 2. Para el vértice, entonces utilizamos nuevamente nuestra fórmula y tenemos en cuenta que la B es menos 4 y la B es menos 7 y la A es menos 4. Y comenzamos a reemplazar y realizar las respectivas operaciones. Con el caso de, pues ya tenemos aquí nuestro primer resultado, entonces ya a este resultado vamos a reemplazarlo donde está la X. Entonces tomamos en cuenta nuestra ecuación y comenzamos a reemplazar, dándonos como resultado el 1,063. Entonces ya ahí tenemos nuestros dos Señor, puntos para disculpe, el... Dime. disculpe, señor. Ese 0,875, ¿dónde sale? Bueno, acá cuando nosotros comenzamos a hacer el,
la fórmula del vértice, entonces tenemos en cuenta que la B es -7, que es este que está acá, y sobre 2 por A. Entonces, este 2, que es el de la fórmula, y este -4 es este 4 que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces comenzamos. Menos por menos, más, pero obviamente nos queda este aquí. Y luego 2 por -4 nos va a dar igual a 8. Entonces nosotros realizamos la respectiva división. 7 entre 8 nos va a dar igual a 0,75, que es el primer valor para el vértice. Luego, teniendo en cuenta este valor, entonces sí ya vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación cuadrática, que está acá, en donde esta x nosotros le vamos a colocar el 0,875. Mírenlo acá. Acá está menos 4x a la 2, entonces aquí está menos 4. Entonces en vez de x vamos a colocar el menos 0,875 a la 2. Luego colocamos este menos 7. A esta x colocamos el mismo valor, menos 0,75 menos 2. Luego aquí, entonces ustedes saben que aquí cuando está elevado a la 2 tenemos que multiplicar 2 veces este mismo resultado y luego lo tenemos que multiplicar por 4 y nos va a dar un valor de menos 3,082. Luego, miren que acá también está, este se multiplica por este, menos por más menos, nos da un valor de 6,125 y luego tomamos el último valor que es el menos 2. Y ahorita sí, pues entonces tomamos estos valores negativos y negativos, los sumamos y luego los sumamos con este valor. Y como pueden ver, como el valor más grande es el de 6,125, entonces 6,125, entonces nosotros nos quedamos con el valor positivo. Y por eso este sí nos va a dar un valor positivo. Ok, entonces, teniendo en cuenta esos puntos, nos quedamos con este punto y con este punto. Entonces, ya hice, entonces vamos al software para mirar la parte de confirmar nuestros puntos de corte con el eje X. Miren que en este caso, como anteriormente les había dicho, que si nuestra ecuación daba, nuestra A es negativa, nosotros íbamos a mirar que la parábola iba a estar abierta hacia abajo y que el vértice pues va a estar hacia arriba. Entonces aquí nos confirman que un punto de corte con el eje X1 vendría siendo esta, menos 1,39 y el segundo punto de corte vendría siendo menos 0,36, que es este, nuestro segundo punto de corte. Efectivamente acá también el punto de corte con el eje Y, que vendría siendo el menos 2, mírenlo acá. Y el vértice aquí, que vendría siendo 1,063. Aquí, bueno, lo redondearon. Aquí sí se ve el 1,0625, pero se redondea y se deja 63. Entonces, hasta ahí tienen que realizar paso por paso las respectivas ecuaciones de segundo grado. Y luego si viene el bloque 4, que son las inecuaciones. Bueno, las inecuaciones son desigualdades algebraicas. Es decir, una inecuación es una expresión algebraica en la que aparecen unos signos que nosotros le denominamos mayor que o menor que. También estos tienen los nombres diferentes porque nos dice igual. Entonces, este sería menor que o igual. O este que sería mayor o igual. Entonces, miren, aquí les coloco una imagen para quedar pues más claro. Además, la solución de una inecuación, cuando nosotros resolvemos esas inecuaciones, nos da unos términos, unos intervalos, unos números. Entonces,
Este sería el mayor que, ¿cierto? Aquí donde tenemos siempre esta parte aquí abierta, sería el mayor, y de este lado la puntica, por decirlo así, sería el menor. Cuando está así, también si lo tenemos en cuenta desde este lado, sería el menor. Mayor que o igual. ¿Por qué le colocamos? Porque aquí está una rayita abajo, porque quiere decir igual, quiere decir que se tiene que tomar ese número. Sin embargo, ahora en un ejercicio les muestro. También a veces para no enredarnos, utilizamos siempre de que aquí el más grande, donde está aquí abierto, nosotros decimos, ah, no, es más grande que tal número, porque del lado del puntico, acá donde se cierra, es el más pequeño. Aquí, por ejemplo, le coloqué un ejemplo de inecuación. Entonces, miren, aquí cada uno de estos números es un término, ¿sí? Y aquí podemos observar que está un mayor que. Quiere decir que este primer miembro se le va a denominar a esta parte de aquí, lo que está a la derecha del mayor que o del menor que es ese signo. Lo que está a la izquierda se le llama primer miembro y lo que está del lado derecho se llama segundo miembro. Entonces, aquí nos dicen que este primer miembro es mayor que este segundo miembro. Entonces ya sabemos que esta parte le podemos denominar segundo miembro y a esta parte le denominamos primer miembro. Entonces, ejemplos. Aquí hay varios ejemplos de los resultados numéricos que podemos tener, su resultado gráfico y el intervalo. ¿Cómo así? Vamos a comenzar con eso. Acá nos podemos decir que X es menor que A, si lo vemos del lado izquierdo al derecho. Pero también podemos decir que A es mayor que X, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta inecuación, nosotros podemos ponerlo dentro del resultado gráfico, dentro del plano cartesiano, o uno se imagina la línea del eje X. Entonces nos dicen, el número que nosotros estamos buscando, que es la incógnita X, es mayor que A. Entonces, perdón, es menor que A. Entonces, nosotros cuando miramos que es menor, nosotros siempre lo visualizamos del lado izquierdo. Por eso aquí colocaron una línea recta, colocaron la A, y del lado izquierdo están todos esos números negativos infinitos. Como no se sabe qué número es, nosotros podemos colocar aquí en el intervalo, que es cualquier número negativo. En este caso sería el valor del infinito. Ese 8 ahí acostado, les recuerdo que es infinito porque no se sabe cualquier de ese número. Y no hay un punto de finalización, por decirlo así. Se le coloca aquí un paréntesis. Entonces, termina en A porque nada más nos dice que es menor que A. Entonces, tenemos que colocar que es A. Y es abierto porque dice que menor que A, no tiene en cuenta A, solamente menor que A. Y por eso lo cerramos con un paréntesis. Diferencia cuando nosotros tenemos que en esta X nos dice X es menor o igual a A. Entonces, hacemos nuestra línea X menor a A, ¿verdad? Entonces lo visualizamos del lado izquierdo, o sea, donde están los respectivos valores negativos, pero miren que aquí hay algo diferente. Aquí miren que aquí esto está abierto, uno le dice abierto y uno le dice cerrado, pero es porque hasta ahí llega o no se toma en cuenta el valor de la A. Mientras que aquí, como nos dicen igual a A, entonces sí se tiene en cuenta ese valor. Es menores o iguales que A. Entonces vendrá siendo de aquí hacia allá. Por lo tanto, como si hay un punto de cierre como tal, en donde dice igual a, de este lado, después que colocamos el menos infinito, coma a, sí le tenemos que colocar el corchete. Para este caso, ¿cómo le llamaríamos? Este que estoy señalando ahí.
¿X mayor a o X menor a? X mayor a. Mayor a. Ujú. Entonces sería X mayor a A. Entonces, como es mayor a A, yo me veo dentro de mi plano cartesiano, mayor a A, me visualizo hacia la derecha porque es mayor hacia adelante, entonces serían los números positivos. Por lo tanto, yo lo voy a enfocar desde A hacia el lado derecho. En este caso coloco A y luego coloco coma y luego sí los números infinitos, porque no se sabe cuál de los números es. En este caso nos dice X mayor o igual que A. Entonces nos dice este resultado gráfico en que tenemos que tener en cuenta la A porque nos dice mayor o igual que A. Tenemos que tenerlo en cuenta y miren que acá le tenemos que colocar un respectivo corchete porque ahí está en ese punto. Está cualquier valor positivo porque es infinito. Bueno, ya aquí, a partir de aquí, vamos a cambiar un poco. ¿Por qué? Y vamos a comenzarlo a leerlo desde nuestra X. Acá nos dicen entonces que X es mayor que A, pero es menor que B. O sea que este número que nosotros vamos a buscar es, es que mayor que A, Mayor que A y menor que B. menor que B. Por lo tanto, nosotros pasamos nuestra línea aquí y ese número puede estar dentro de ese margen. Entonces, como es abierto, no te dice nada de igual, entonces lo colocamos entre paréntesis. De este lado, aquí sí pasa diferente porque aquí nos dice que X es mayor que A, mayor o igual que A. Por lo tanto, aquí cuando colocamos, debemos colocar el intervalo, tenemos que colocarlo entre corchetes. Y de este lado, como está abierto, sí lo colocamos en paréntesis. Aquí pues sería X mayor que A y menor o igual que B. Entonces hacemos el respectivo intervalo. Igual para en este caso, miren que sí se cierra porque se utiliza para los dos lados. Ese sí, el espacio cerrado en donde X es mayor o igual a A y menor o igual que B. Teniendo eso claro, pues vamos a realizar un ejercicio de un ejemplo de inecuaciones. Miren que aquí está X, entre paréntesis vamos a tener, perdón, 5 entre paréntesis vamos a tener X menos 3, cerramos paréntesis. Miren que aquí tenemos que este es mayor que menos 9. Entonces, para poder darle desarrollo a ese ejercicio, lo hacemos como normalmente nosotros estamos acostumbrados a poder eh, tener en cuenta la incógnita. Entonces multiplicamos 5 por x, 5x. Y 5 por 3, 15. Está positivo por negativo, más por menos, menos. Se queda aquí. Luego, ahora sí, para poder nosotros mirar la incógnita, esta se tiene que eliminar y utilizamos el principio de adición donde colocamos el opuesto. En este caso está menos 15, colocamos el más 15. Tenemos que colocarlo a los dos lados, tanto de este lado como de este lado. Y comenzamos a hacer la respectiva operación. Entonces aquí pueden mirar que aquí vamos a eliminar, nos va a quedar el 5x y de este lado pues realizamos la resta entre 15 menos 9. Acuérdense que aunque realicemos la resta tenemos que colocar el signo del mayor, en este caso positivo, y por eso le colocamos el 6. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros vamos a dividir. Está multiplicando aquí, pasamos a dividir. Lo podemos colocar así o también se puede colocar de esta forma. De igual forma se está dividiendo. Entonces se divide de este lado, se divide también de este lado. Y entonces podemos tener, acá se cancela, perdón, nos va a quedar la X y aquí entonces nos va a quedar este valor. Sin embargo, nosotros podemos dividirlo. Nosotros dividimos 6 entre 5 y también podemos colocar el valor que nos quedaría en decimal. Bueno, hay que tener en cuenta de que en nuestros ejercicios las inecuaciones están sobre un valor absoluto.
Si ustedes se pudieron dar cuenta, nuestras inecuaciones tienen dos líneas verticales, ¿sí? A esas dos líneas verticales nosotros les vamos a llamar valor absoluto. Entonces, ese valor absoluto de un número está representado por dos líneas verticales. En este caso, aquí le colocan el ejemplo de la X, que está encerrando esa X. El valor absoluto es la distancia del número a cero en la recta numérica, sin tener en cuenta su signo. ¿Cómo así? Es decir, si el número es positivo, miren acá, este número 5 aquí está positivo. Su valor absoluto es igual a él mismo. Lo sigue dejando positivo. Pero si nosotros tenemos que el número que está dentro del valor absoluto es negativo, su valor absoluto, o sea, el resultado, sería su opuesto, positivo. Teniendo en cuenta que el valor absoluto tiene como función que siempre vamos a obtener un valor positivo o cero, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos unos valores negativos, nuestro resultado siempre va a ser positivo. Bueno, llevando todo esto a nuestras inecuaciones, recordemos que el valor absoluto representa la distancia que hay de ese número a cero, teniendo en cuenta nuestra línea recta. Entonces, el valor 3, un ejemplo, sería el valor absoluto tanto para 3 positivo como para menos 3. Aquí en este caso les muestro 4 casos que ustedes pueden utilizar para desarrollar el ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta? El primer caso, porque vendría siendo que esta parte de la inecuación, donde está el valor absoluto, es menor que b, que el término que está fuera del valor absoluto, ¿sí? Entonces, cuando el a es menor que b, nosotros ¿qué hacemos? Comenzamos, le quitamos ya las líneas verticales, nos queda a menor que b, pero a eso, este término b lo vamos a colocar en el opuesto, que sería menos b, quedándonos así. Para este caso, en donde el a es menor igual que b, lo ubicamos de la misma forma y también colocamos el opuesto del valor que está fuera del valor absoluto. Para el caso de cuando el a es mayor que b, entonces aquí lo que hacemos es, digamos que de uno sacamos dos inecuaciones. La primera inecuación va a ser igual, la podemos dejar igual. A, obviamente le quitamos las líneas del valor absoluto y nos va a dar A mayor que B. La otra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, nos toca cambiar este signo. Colocamos el menos B y colocamos el signo al revés. Lo mismo va a pasar con esta que también es A mayor o igual que B. Miren acá, ponemos el mismo y luego, como ahí se nos zafan dos inecuaciones, entonces colocamos menos b, o sea, lo ponemos opuesto y nos toca cambiar el signo también. Acá les muestro otro ejemplo. Bueno, miren en este caso. ¿Qué caso tendríamos aquí? Tendríamos el caso número 2. Entonces, miren, aquí tenemos que nuestra incógnita es la P. P menos 2 sobre 3. Miren que aquí están los valores, valor absoluto, y entonces este valor absoluto es menor o igual que 4. Este valor que está aquí, pues sería el que nosotros vamos a colocarlo en su opuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos aquí, colocamos P menos 2 sobre 3 y colocamos el respectivo valor. Aquí sí lo colocamos normal y de este lado sí vamos a colocar el opuesto.
Miren que de este lado también tenemos que colocar el mismo signo, así como nos los muestra aquí. ¿Sí? Colocamos entonces la A que se vendría siendo nuestro ejemplo de valor absoluto, esta parte. La B, este sería nuestra B. Colocamos aquí nuestra B. Este sería la A, que sería esto. Y aquí tenemos que colocar el opuesto de B, que sería 4. O sea, aquí es 4, entonces de este lado sería el menos 4. Y colocamos el mismo signo, como nos los manifiesta allí. Luego, entonces, sí comenzamos a hacer nuestro respectivo despeje. Entonces, mire, comenzamos con este término que es el indeterminante, que es el que no está tanto operando con la incógnita. Entonces, este está dividiendo, debe pasar a multiplicar. Y tiene que pasar a multiplicar a los dos lados. Entonces, este nos va a quedar menos 4 por 3. Acá la parte del valor absoluto que es P menos 2 y aquí 4 por 3. Comenzamos a hacer pues la respectiva operación entre estos dos valores y nos va a dar igual a 4 por 3, 12, menos por más, menos. Y de este lado colocamos 4 por 3, también nos va a dar 12. Como este valor que está con la P está restando, entonces debe pasar afuera a sumar para los dos lados, ¿sí? Entonces va a sumar más 2 y más 2 de este lado. Comenzamos a hacer nuestra respectiva solución. Entonces aquí hacemos una resta, nos quedamos con el signo del mayor, que es el menos, 12 menos 2, 10. Y de este lado sí se hace la respectiva suma, 12 más 2, 14. Y nos queda entonces que la P es un número que es mayor o igual que menos 10, pero que es menor o igual que 14. ¿Sí? Ok. Este es el ejemplo que les iba a mostrar con respecto a estos valores cuando aquí donde les habla que el A es mayor que B. Cuando A, que es este término, es mayor o igual que B, o cuando también es mayor que B. Entonces, cuando tenemos este caso de esta forma, nosotros debemos negar el miembro de la inecuación que no tiene valor absoluto. En este caso, es nuestra B. Entonces, miren que tenemos dos inecuaciones. La primera, debemos colocarla una tal cual, como aparece aquí, simplemente le quitamos pues las líneas del valor absoluto. Y la otra inecuación, con el segundo miembro negativo, este va a quedar negativo y el sentido de la desigualdad girado. O sea que ya no va a quedar así, sino al revés. Y entonces, teniendo así dos ecuaciones, pues ahí sí ya vamos a poder pues desarrollarlas. O sea, comenzar a que esta X quede sola. Este paso se hace porque en realidad el interior del valor absoluto puede ser igual a un número positivo o a un número negativo, ya que el valor absoluto transforma su argumento en positivo. En consecuencia, se deben hallar los valores de X que cumplen la inecuación dando un resultado positivo y los que cumplen la inecuación dando un resultado negativo. Entonces, para estos dos valores, pues a mí me van a dar no me van a dar X. Sin embargo, ahora vamos a hacer un ejemplo del paso a paso de lo que debemos realizar. Aquí está un ejercicio. Entonces, en este caso, está este ejemplo, en donde el valor absoluto nos dice que es X menos 1 es menor que 2. Entonces, teniendo esa inecuación, vamos, primero tenemos que necesitar la notación de desigualdad o determinarla, la notación del intervalo y presentar la solución en la recta numérica. Verifique con el software libre de GeoGebra que la solución encontrada es correcta. Entonces ahí pues tenemos nuestra tablita de ejemplo y vamos a comenzar. Notación de desigualdad. ¿Cuál sería este caso aquí?
¿Qué caso sería el 1, el 2, el 3 o el 4? El 1. El 1, ¿verdad? Entonces acá vamos a mirar. Paso número 1. Ahora vamos a negar, acordémonos que este es el primer miembro y este es el segundo miembro. Y el segundo miembro es el que nosotros generalmente pues debemos colocarle el opuesto. Entonces, vamos a negar el miembro de la inecuación sin valor absoluto. En este caso, pues vamos a colocar que x menos 1 es menor que 2 y del otro lado también le colocamos el mismo signo, pero colocamos aquí el valor de menos 2. Luego que ya tenemos esta respectiva inecuación, la pasamos a solucionar. Aquí tenemos que comenzar a realizar el despeje, ¿verdad? Entonces, este que está menos 1 lo vamos a pasar del otro lado y de este lado también. De menos 1 vamos a pasar a más 1 y de este lado también más 1. Vamos a realizar la respectiva operación de menos 2 más 1. Entonces hacemos la respectiva resta, pero tenemos en cuenta el signo negativo, o sea, el signo del mayor, que sería menos. De este lado también hacemos la respectiva 2 más 1. Nos va a dar igual a 3. En este caso nos dicen que x, partimos de ahí, x es mayor que menos 1, pero es menor que 3. Entonces vamos a intentar colocarlo en el eje X. La notación del intervalo entonces sería menos 1, que sería este, y 3. Lo vamos a colocar entre paréntesis porque aquí no nos dicen que es igual a menos 1 o igual a menos 3, a 3. Ok, entonces miren, ustedes deben colocar la ecuación en el software. En este caso, miren que si nos da menos 1 y 3. Sin embargo, aquí vamos a hacerla para que nos quede más claro. Bueno, miren, también aprovecho para decirles que ustedes en el teclado también tienen un espacio que es como un palito. Acá también me parece que está, si no estoy mal, es esta. Entonces, vamos a colocar la respectiva inecuación. Entonces, x menos 1, colocamos el simbolito igual a 2. Anda, entonces no es ese. Si no es ese, entonces deben utilizar en el teclado, al lado del 1, hay un guioncito y en ese guioncito es el que deben colocar aquí. Bueno, miren que ahí, pues enseguida me arroja 2 líneas. Y aquí el comando que siempre debemos utilizar es soluciones. Soluciones, miren que nos dice ecuación y colocamos cómo se llama la ecuación. Miren que dan los valores menos 1, que sería que digamos que nuestra incógnita, nuestro número está dentro desde este rango de la línea de la recta numérica, que vendría siendo menos 1 y 3. A esto ustedes le dan también copia de pantalla y lo pegan en la respectiva hoja, en los aprietos cuadritos. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta ahí.